¿Qué tal, amigos de Mentes Brillantes? Hoy estoy aquí con el doctor Sergio Orozco. Sergio, tú estás especializado en varias cosas y me encantaría que tú nos platicaras. Gracias, Liz. Gracias por la invitación, es un placer. Mira, yo hice medicina general aquí en León, Guanajuato. Yo soy originario de aquí de León y hice medicina en la Facultad de Medicina de Guanajuato. Después me fui a México, presenté la especialidad en ortopedia y me fui 5 años para allá, que contempla una subespecialidad en cirugía de pie y tobillo. Y bueno, pues después estuve en España 1 año y regresé ya a ejercer aquí a León, Guanajuato. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de tu especialidad? ¿Por qué la elegiste? Mira, es una pregunta complicada porque realmente antecedentes médicos no existen en mi familia. Se podría pensar que hubiera alguna relación familiar. Sí. Sin embargo, siempre me llamó la atención la parte médica quirúrgica. Desde chiquito. Desde pequeño, porque bueno, quizá estuve muy involucrado en cuestiones de pues cirugía veterinaria con algunos tíos. Nos llevaban algunas veces de cacería y pues estábamos en contacto de cierta forma con pues hacer cierto tipo de procedimientos. Mira, ¿no? Es curioso saber cómo... Sí, entonces yo creo que por ahí viene el interés. Aparte, ya cuando estás más grande tienes otros afines y empiezas a ver el gusto por ciertas cosas. Entonces, para mí la medicina y la ortopedia pues significó una parte muy resolutiva de la medicina, ¿no? Por eso me llama la atención. Y bueno, platícanos, para las personas que no sabemos mucho de este tema. Sí. ¿Te especialistas en pies? Sí, bueno, la ortopedia y traumatología es mi especialidad. Ajá. Que es la que dura más tiempo, son 4 años de especialidad. Y la subespecialidad dura 1 año, que es cirugía de pie y tobillo. Entonces, no solamente veo pie y tobillo, sino es una subespecialidad solamente. Y la especialidad fuerte es ortopedia y traumatología. Entonces, realmente todo lo que tenga... todo el cuerpo. Sí, todo lo que tenga que ver de cuello hacia abajo, ¿no? Cabeza, cráneo, lo ve ya un área diferente, pero todo lo que es músculo esquelético... es interesante porque sí, luego uno no sabe a quién acudir. Exacto. De repente, por ahí te voy a hacer un comentario, hay una confusión con quién es el ortopedista y quién es el traumatólogo. Realmente es la misma persona, nada más que los conocen de repente como el ortopedista o el traumatólogo, ¿no? Pero es la misma especialidad, a final de cuentas. Oye, y durante estos años que has estado ejerciendo... O bueno, también cuando estabas realizando apenas tu especialidad, sí. ¿Hay alguna anécdota, algún reto que haya sido muy importante para ti? Sí, mira, varios. Sobre todo me enfrenté a uno cuando presento el examen de especialidades, que es un examen nacional con mucha participación de médicos generales. Y cuando me toca buscar opciones de hospitales para hacer ortopedia, porque era el área que yo había escogido, me fui a México y en México la primera opción que tuve fue un hospital donde terminé haciendo mi especialidad, que se llama Instituto Nacional de Rehabilitación. Es un hospital de 4º nivel de atención. Eso significa que tiene todas las especialidades y todas las subespecialidades de ortopedia. Sí, son de los hospitales más altos en cuestión de formación. Y cuando yo llego ahí... hubo una anécdota con uno de los entrevistadores médicos, porque te hacen obviamente una entrevista para ver tu perfil, y uno de ellos me preguntó que por qué no me quedaba en León, o sea, por qué no, que si no había ortopedia en León, y por qué estaba en México. Entonces fue una pregunta como en cierto punto despectiva, yo la sentí, porque al final el comentario fue dirigido a eso, a por qué no te quedas allá y por qué vienes acá como a buscar en otro lugar, ¿no? Entonces... Afortunadamente para mí, me ayudó el examen que hice, porque tuve un 3er lugar a nivel nacional, entonces eso hizo que pudiera entrar a ese lugar, pero... ¿3er lugar? Sí. Wow. Sí, ¿Y de cuántos? Pues de las personas que presentan, alrededor son de 1,500 de ortopedia, pero en general son casi 11,000 médicos los que presentan la especialidad de otras especialidades, ¿no? Entonces esa fue una situación complicada porque yo tenía que irme a México y entonces regresar y llevar cosas y entonces enfrentarme a opiniones quizá de entrada que te van como poniendo ciertas trabas, ¿no? Al final pues lo realizas y aunque alguien te diga alguna situación de que no puedes, no debes. Sí, o sea, yo soy de retos, entonces dije pues ¿por qué no voy a hacerlo, no? Y así fue, y entré y terminé perfectamente bien. Y esa fue algo como un reto, ¿no? Un reto de hacer un cambio y con unas dificultades iniciales, pero realmente es algo que te enfrentas diario, ¿no? Al final eso lo ves en la vida diaria y no solamente ahí, ¿no?
Sí, aparte, bueno, me imagino que con relación con tantas personas que vienen a visitarte, también cada uno debe ser un reto muy importante, ¿no? Sí. Cada sí, historia claro, diferente. claro. Y bueno, también me gustaría que nos contaras cómo es un día tuyo. Ok, ¿Eres pues, muy disciplinado? pues no tanto, pero es un día es una actividad complicada. Yo laboro en 3 lugares, entonces estoy de 8 de la mañana, estoy trabajando en un centro de investigación que se llama CIATEC. Ahí yo soy asesor de biomecánica, existe un laboratorio de biomecánica y antropometría aquí en León. Y en la mañana estoy ahí como asesor de biomecánica y investigación. Qué interesante. ¿Y ahí qué es lo que haces? Pues es un papel un poco diferente a lo quirúrgico. ¿Das clases a los...? Sí, hay 3 formas de poderlo hacer. O sea, tenemos formación de personal que está en alguna etapa de su vida, servicio social, prácticas, etcétera, que tengan que ver con biomedicina, no nada más ortopedia. Tenemos proyectos de investigación que tienen que ver con CONACYT. CONACYT tiene centros de investigación a nivel nacional y León tiene 2. Uno que es el Centro Óptico, que está aquí por Cerro Gordo, muy cerquita. Y el otro es CIATEC. Entonces CIATEC es un centro CONACYT y dentro de otras áreas que tiene CIATEC, una de ellas es biomecánica. Entonces esta parte de la biomecánica pues tiene que ver con mucha investigación, antropometría, cuestiones de movimiento del cuerpo humano, adaptaciones a ciertos instrumentos como prótesis, evaluación de la pisada, detección de técnicas deportivas, varias cosas que tienen que ver con la biomecánica pura, ¿no? Al final la biomecánica es un área especializada en eso, en estudiar el movimiento del cuerpo humano, ¿no? Básicamente. Y bueno, esa es parte del día, ¿no? En la mañana estamos en CIATEC, en la tarde tengo mi consulta privada, aquí donde estamos, que son martes, miércoles, jueves y sábados. Y en la noche estoy en el hospital. Bueno, ¿puedes decir dónde estás para que la gente...? Sí, estoy en Médica Campestre Torre 3. Aquí yo tengo el consultorio privado. Aquí doy la consulta los días que te mencioné, martes, miércoles, jueves por la tarde y sábados en la mañana. Y en la noche, 3 días a la semana, también martes, jueves y domingo, estoy en el Hospital General Regional, que ya nos van a cambiar, por cierto, allá a la salida Silao. El nuevo hospital ya está por abrir. Entonces, estamos en esos 3 lugares, ¿no? Eres muy activo. Pues realmente sí, un poco activo. A mí no me gusta estar como con tiempos muertos, casi siempre trato de conectar lo que es el trabajo, obviamente, con la cuestión familiar, la cuestión también personal, ¿no? Muy bien, excelente. Sí. También me gustaría que nos platicaras, bueno, me imagino que tú todo el tiempo estás aprendiendo más por lo que nos estás platicando. ¿Te gusta mucho leer? Sí. ¿Hay algún libro que nos recomiendes? Bueno, a la sociedad en general, que no sabemos tanto de medicina. Sí, claro. Mira, curiosamente, los libros que yo leo, muchos no tienen que ver con medicina en cuestión no de la cuestión profesional, ¿no? En la cuestión ya más de gusto. Me gusta mucho la ciencia ficción, me gustan mucho las novelas también. Hay una trilogía de Steve Alten que habla de la trilogía maya, así es, que no solamente habla de la cuestión maya, que sería como los que les puedo recomendar, que a mí me agradan. Es una trilogía de Steve Alten. Y habla básicamente de esta cuestión de la creación del ser humano, la evolución del ser humano, la cuestión del involucro de religiones, cosas muy controversiales, pero esa es una buena lectura que lo pueden considerar. Muchas gracias. Así es. Oye, Sergio, ¿tienes o de chiquito tenías a alguien, algún referente, alguien como quien tú quisieras ser, que te inspirara? A lo mejor no que fuera médico, pero sí, alguien que admiraras desde pequeño. Sí, bueno, puede escucharse como trivial, ¿no? O así, pero mi padre, pues él me enseñó desde pequeño a trabajar, no nada más a recibir. Y eso fue como una filosofía que yo quise hacer desde pequeño. Realmente no que me dieran las cosas, sino que a mí me costaran las cosas. Y creo que esa es una mentalidad básica en la actualidad, porque hoy en día pues hay mucho más facilidades para obtener las cosas, la información, la tecnología, el acceso a ciertas cosas. Y creo yo que mi papá, a pesar de que él no hizo una carrera, que él se dedicó mucho a la industria del hule por cuestión familiar, y él nos inculcaba siempre que habría que trabajar y habría que estudiar. Entonces, ¿a ti y a tus hermanos? Sí, a todos. Entonces, creo yo que esas dos son cuestiones muy escuchadas quizá, pero muy básicas. O sea, la cuestión de poder tener una preparación y ganarte con esa preparación la vida,
creo que es básico, ¿no? No esperar de nadie nada, así Excelente. Oye, ¿tienes algún lema, algo que diario te repitas a ti mismo o que pues lleves a cabo? Pues no como tal un lema que repita, pero sí procuro normalmente en el día visualizar lo que tengo que hacer y lo que he dejado de hacer, y procuro sobre eso pues aprender, ¿no? Entonces siempre que me levanto trato de pues corregir ciertos errores. ¿Te gusta meditar o cómo? Realmente no. ¿Cómo es tu mente? O sea, en las mañanas, bueno, me gusta mucho, sí. Últimamente más bien he pensado que les debo preguntar más a mis entrevistados sobre cómo usan su mente, si meditan, si se relajan o cómo, porque pues este programa se llama Mentes Brillantes. Claro, pues mira, yo lo que trato de hacer es mantenerme ocupado, o sea, una mente ocupada, y ocupada me refiero a que todo el tiempo estés tratando de pensar en resolver ciertos problemas, en tratar de ver la forma de hacer mejor tu trabajo. Creo que eso te va a fortalecer mentalmente, no nada más ahorita, sino ya cuando estés más grande, uno más grande. La mente siempre va a necesitar actividad, y la actividad pues a nivel médico pues necesita estímulo neurológico, y si no tienes un estímulo neurológico pues la mente empieza a tener atrofia, ¿no? Y también me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la conexión entre la mente y el cuerpo humano. ¿Sí crees que, bueno, porque hay algunas personas que no creen tanto en esto? Claro. Yo sí creo, pero me gustaría saber la opinión del médico. Claro, yo creo que es básico. La parte corporal y espiritual normalmente pues deben de ir de la mano, si no pues el cuerpo humano no tendría ciertas actividades o reacciones ante el entorno, ¿no? La mente siempre tiene un poder muy grande sobre la parte corporal. Si tú te decides hacer alguna actividad y te la pones como una meta, lo vas a poder hacer, pero antes de eso hubo un proceso mental, y por lo tanto entonces tienes que conectar la parte mental con la parte corporal. No puedes ir solamente pensando en que tienes la capacidad física de hacer algo. Pero me refiero más bien, tal vez, que las enfermedades que muchas veces nos acechan son también porque estamos muy estresados, porque no tenemos totalmente. las emociones en orden. Claro, totalmente. Mira, yo tengo varios colegas que son psiquiatras, pero se especializan en esta parte neurológica. Y en una charla, que te comento esto porque hubo una charla una vez con uno de ellos, que por cierto es excelente, el doctor Jasso, Antonio Jasso hijo. Él nos decía que la parte de las enfermedades corporales, obviamente hay algunas enfermedades corporales que no vas a poder resolver solamente con cambiar tu mentalidad o tener receso de ciertas cuestiones de estrés. Sin embargo, hay algunas enfermedades que sí están ligadas completamente a cuestión química, que tienen que ver con transmisores, ¿no? Transmisores cerebrales, y esto va a depender de que algunas enfermedades tengan cierta recuperación. Por ejemplo, la parte de enfermedades con cuestión mental, el Parkinson es uno de ellos, enfermedades que tienen que ver con estos químicos que se producen en el cerebro. Y claro, o sea, eso lo tienes que ver con la cuestión emocional, con la cuestión de defensas, con la cuestión no solamente física. Entonces, si hay una conexión, desde mi punto de vista sí lo hay, ¿no? Oye, Sergio, y cambiando un poquito de tema antes de que se acabe esta entrevista, quiero que nos platiques, ¿tienes algún talento oculto, alguna actividad que la gente que comúnmente te ve como tus pacientes no saben? Sí, bueno, me gusta mucho la genealogía o la heráldica, realmente son cuestiones ligadas. Tengo 3 años investigando los apellidos, en este caso apellidos relacionados a mi familia. Y me he involucrado mucho en la cuestión de búsqueda de datos históricos, de lugares de referencia, de lugares importantes que tienen que ver con el apellido. Entonces realmente me apasiona mucho eso. Ya llevo 3 años trabajándolo y pues no terminas porque hay mucha información que hay que descubrir, y cuando la descubres te das cuenta que hay muchas cosas que no tienes ni idea de que sucedieron, y eso te ayuda un poquito a entender. Creo yo, eso sí, estoy convencido de que las bases o las raíces familiares tienen mucho que ver con el comportamiento que tengamos las generaciones que estamos ahorita, y eso me ha ayudado a entender un poco el perfil de ciertas personas que conviven en tu día a día, y entonces entender un poco por qué son de alguna forma, o por qué reaccionan ante alguna situación diferente, o por qué piensan inclusive diferente a ti. O sea, realmente eso tiene mucho que ver. Y eso me gusta mucho, la parte de la investigación de las raíces familiares me tiene ahorita como un hobby, ¿no? Ya lo estamos haciendo ahí diario prácticamente. Ah, mira. Sí.
Diario. ¿Has de haber sido bien aplicado en tus años de estudiante? No, no tanto, porque pero me gustaba mucho estudiar. Sí, realmente me gusta mucho estudiar. Me gusta mucho razonar, que realmente a veces también eso le trato de decir a mis hijos, que razonen, no tanto memoricen o hagan una copia de algo que no son, simplemente que sean auténticos, pero que sean personas que razonen las cosas, que piensen 2 veces las cosas antes de ejecutar una acción. Y eso te va a ayudar a lo mejor a equivocarte también, pero pues al final vas a tener un proceso y eso te va a ayudar a aprender. Entonces, muy bien. Creo yo que esa es una parte importante, ¿no? La parte de razonarlo, todo lo que hacemos, no nada más pensarlo, ¿no? Oye, Sergio, ¿y hay algo que, bueno, así como ahorita nos estás platicando que a tus hijos les das estos consejos, algún consejo que tuviera o que bueno, si pudieras darte a ti cuando tenías 20 años? Pues sí, realmente cuando uno ya pasa cierta edad, yo tengo 36 años, todavía no me considero grande, pero cuando estás viviendo una época de cambios, creo yo, porque es una época en donde estás decidiendo muchas cosas, estás buscando qué estudiar, a qué te vas a dedicar, es una etapa crucial, ¿verdad? Vienes de una etapa complicada que es como la etapa de adolescencia, y esa etapa que comentas, pues lo único es que todo lo que vayan a ejecutar siempre tengan el apoyo o el consejo de alguien que vean, como tú bien dijiste hace unas preguntas atrás, alguien que vean como una figura, como un ejemplo, como un líder, como alguien, que tengan ese acercamiento con personas que puedan orientar, ¿no? Y que en lugar de tomar una decisión apresurada, una decisión no fundamentada, pues te acerques a una persona que conozcas y que le preguntes cómo le has hecho, cómo viviste tú esa época, qué hiciste, qué no hiciste, te equivocaste, cómo le hiciste para volver a salir. O sea, cuestiones así que a veces ahorita no le preguntas a las generaciones nuevas, no todos obviamente, pero sí algunas personas, y me he topado, sobre todo cuando estoy en formación de personas ahí en el CIATEC, te enfrentas como a situaciones donde no pueden resolver algo y se bloquean, y entonces no se ponen a ver otra solución. Y es cuando te das cuenta que algo está pasando. O sea, hay generaciones que necesitan reforzar ciertas cosas, ¿no? Que son claves para poder triunfar o poder equivocarte y volverte a levantar. Eso es importante. Muy bien. ¿Sí? Sergio, ¿hay algún sueño, algo que quieras hacer que todavía no se ha dado el momento? Sí, pues son varios. La verdad es que yo trato de visualizar metas por el momento en donde me encuentro, y una de ellas pues es tener la satisfacción de que mi familia, o mis hijos en este caso, pues tengan su formación como quizá yo la viví, porque yo realmente considero que la formación que tuve, no nada más académica, me refiero también a lo familiar, pues fue importante, fue fuerte, y creo que eso me ayudó a lo mejor llegar hasta aquí, ¿no? Pero yo creo que esa meta o esos sueños es ver realizado quizá a tus seres queridos, y realizados me refiero a que cumplan un título, o sea, eso va a venir por ende, ¿me entiendes? Sino algo que ellos vayan logrando metas, vayan creciendo como personas, vayan compartiendo conocimientos, vayan siendo humildes, aprendiendo de los demás, muchas cosas que sean felices, que tienen que ver con valores. Sí, a lo mejor la felicidad es muy ambigua para mucha gente, pero para mí alguien feliz es pues que logre un objetivo, y a lo mejor ese objetivo para otra persona puede no serlo, ¿no? Una felicidad. Son cosas pequeñitas que tienes que ir cumpliendo y que te dan satisfacción, ¿no? Muy bien. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, Antes de Liz, terminar esta entrevista, quiero a ver si nos puedes decir unas palabras para las personas que están viendo este video. Sí, claro que sí. Pues primeramente agradecer el tiempo de esta entrevista contigo. Muchas gracias. No, al contrario. Y pues lo único es que nunca dejen de buscar sus metas, como lo comentamos ahorita. Traten de obtener información correcta de las personas que estén a su alrededor, a su entorno. Si tienen un tropezón en la vida, pues realmente eso les va a ayudar a triunfar después. Entonces realmente las veces que se equivoquen van a ser mucho más satisfactorias, ¿no? Que las veces que ganen. Entonces, pues muchas gracias por todo y gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, decirles a las personas que ven este video que se sigan suscribiendo en nuestras redes sociales, y bueno, muchísimas gracias.
gracias. No, al contrario, gracias, Luis. Bueno, y saludos a tu familia. De tu parte, gracias. Claro que sí. Besos y saludos a todos. Bye.